¿Cuál es el valor de estar vivo? ¿Se le puede poner un precio? Esta es una pregunta que la mayoría de nosotros nos hacemos en la oscuridad de nuestra habitación, cuando vamos a dormir y los pensamientos no tienen a dónde ir. Existimos en una mota de polvo, en un universo que esconde billones de galaxias. La escala es inmensa, tan brutal que hace que nuestra existencia parezca una coincidencia absurda. El cosmos no se detiene a observarnos, simplemente es indiferente, silencioso, y la física no nos proporciona un propósito. No hay un manual de instrucciones grabado en las estrellas para indicarnos el camino. Y es justo en medio de esa inmensidad silenciosa donde nuestra conciencia, esa pequeña capacidad de sentir y razonar, empieza a buscar en dar un sentido a este escenario, en buscar las razones, en intentar responder a los porqués. Nos han enseñado a competir, a rendir y a producir. Nos han entrenado para alcanzar una meta lejana, pero nadie nos ha enseñado a detenernos, a notar el peso de estar aquí y ahora. Corremos como hámsteres en una rueda que nunca se detiene, creyendo que avanzamos, cuando en realidad solo damos vueltas en círculo. Venga, cuando quieras. Vivimos como si estuviéramos ensayando para la función que está a punto de comenzar, siempre esperando un futuro hipotético que nunca termina de llegar. Y en realidad, cada momento cuenta, y cada segundo es irrepetible. Cada experiencia es única, un instante que no regresará jamás. Si nos paramos a pensar, el valor de la vida no se mide en números ni en años, sino en significado. Pero con más ¿Y fuerza. si este Espérate, un momento momento. fuera el único que realmente 3, 2, 1. tienes? No el ayer, ni el mañana, solo este. Estamos tan enfocados en el mañana que a menudo nos perdemos lo que ya está en nuestras manos, el presente. Y mientras la vida sucede, justo cuando estamos distraídos. La inercia del día a día nos impide ver la rareza de nuestra propia existencia. Y cuando por fin la notamos, ya ha pasado casi entera. La fórmula que nos hizo posibles comenzó hace miles de millones de años. La materia, la energía y el tiempo se combinaron para dar este salto. Pero el impulso real que dio origen a todo comenzó en nuestro propio planeta. La Tierra, en sus inicios, no era para nada un paraíso, sino una esfera de roca incandescente y magma hirviente, sometida a bombardeos constantes. La atmósfera era venenosa, la superficie volátil, y el Sol apenas se distinguía entre las densas nubes de vapor de agua y gases. Si el planeta era un infierno de roca, ¿cómo surgió algo tan improbable como la vida? Y de entre toda esa materia, ¿qué hace que la vida sea la estructura más rara del universo? El impulso real que dio origen a todo ya lo hemos situado en los orígenes de la Tierra. Pero el milagro no fue el lugar, fue el proceso. Durante el caos primitivo, la entropía, es decir, la ley que dicta que todo orden tiende al desorden, era la regla imperante. Pero algo reaccionó. La vida se alzó como la mayor rebelión del cosmos. Y sucedió en el agua, la única solución que desafió al caos. Los científicos debaten en qué estado, cálido o frío. La primera hipótesis nos llevó a las profundidades oceánicas, donde el calor y los minerales de las chimeneas hidrotermales crearon un caldo químico ideal para que las moléculas se replicaran. La segunda hipótesis es la teoría glacial, que postula que la Tierra estuvo cubierta por capas gélidas que actuaron como un escudo contra la radiación solar. Las bajas temperaturas, paradójicamente, podrían haber ralentizado las reacciones destructivas y concentrado las moléculas orgánicas en bolsas líquidas.
Independientemente del escenario exacto, caliente o frío, la vida superó el umbral de lo inerte a lo vivo en un instante preciso. Fue un triunfo contra el caos y el olvido total. A partir de ese punto evolutivo surgió Luca, el último ancestro común universal. No fue el primer ser vivo, pero sí es el punto que todos los seres que hoy estamos vivos compartimos. Luca no poseía conciencia, ni libre albedrío. Solo tenía una programación primitiva: existir y persistir. Tenía el impulso más básico de la vida, una fuerza que se aferró y se negó a desaparecer en este mar universal. Esta firmeza por perdurar no solo es un hecho biológico, sino que nos presenta una anomalía en la distribución de la materia. El universo está lleno de carbono. Hay muchos planetas donde la presión extrema solidifica el carbono en diamantes, haciéndolos un material muy común. Incluso en la Tierra hay diamantes bajo la corteza. Los valoramos por su difícil acceso, pero en un contexto universal, la madera, ese tejido de celulosa resultado de la fotosíntesis y la evolución celular, es una mayor rareza. La madera es literalmente más exótica en el cosmos que el diamante. Es una estructura biológica que, hasta donde sabemos, solo nace y prospera en esta joya azul. La vida se mantuvo contra todo pronóstico. Superó el envenenamiento por oxígeno y 5 extinciones masivas. Nuestra existencia es el resultado de que esa línea se negó a romperse, y cada extinción fue una puerta hacia una nueva oportunidad. Pero el verdadero salto evolutivo no fue nacer. Fue el momento en que la vida pasó de existir a saber que existe. Ese fue el auténtico nacimiento, la chispa de la conciencia. Hasta que el primer homínido se dio cuenta de su propia mano, pasaron 3.000 millones de años. 3.000 millones de años de vida que se esforzó en sobrevivir. Imaginar esa escala de tiempo es muy difícil, pero nos muestra que el universo no tenía ninguna prisa. Durante ese lapso, la vida generó una diversidad enorme: plantas, peces, insectos, una complejidad inmensísima, pero nada se preguntaba por qué existía. El impulso por persistir operaba sin autoconciencia. La vida seguía su curso de la forma más básica y eficiente: la siguiente célula y la siguiente generación. Todo funcionaba automáticamente, de una manera mecánica y efectiva. Y luego, en la última fracción de segundo de esta larga historia, sucedió lo impensable. El cerebro, esa masa de 1,5 kilos, comenzó a procesar información sobre sí mismo. La conciencia había nacido. Pero este desarrollo no estaba garantizado. Un pequeño cambio en el entorno o un evento cataclísmico y podríamos seguir siendo peces. Este salto evolutivo que nos dio la conciencia nos construyó también una prisión. La vida sin conciencia es automática y funcional, pero al menos es libre. La nuestra todo lo ve y todo lo analiza, pero se siente atrapada. Somos el único ser que puede planear su futuro, y al hacerlo sacrifica su presente. La mente, la máquina biológica más avanzada, nos preparó para sobrevivir. Pero en el mundo moderno gasta demasiada energía viviendo en escenarios que no existen. El futuro se convierte así en ansiedad y el pasado en culpa y arrepentimiento. Esta es la trampa de nuestro don más grande. Nos enfocamos tanto en lo que podría ser o fue, que fallamos en apreciar lo que es ahora, en este instante. El resultado de este ciclo es la rutina diaria. Los días se parecen y sentimos que la vida se nos escapa. Y es precisamente porque no estamos ahí para registrarla. Por eso,
La única forma de dar verdadero sentido a esta conciencia que tanto luchó por surgir es la atención absoluta. El compromiso con el presente y con nosotros mismos tiene que ser total e incondicional. Piensa en la gacela que nace y apenas vive 10 minutos antes de ser cazada. La escena es cruel a simple vista, pero está llena de significado. Durante ese corto periodo de tiempo, estuvo con su madre, sintió el sol, olió la hierba, vio y escuchó. Tuvo momentos irrepetibles, y aunque ese instante sea breve, su valor es incalculable. No se puede medir. Su vida fue completa en esos instantes. Como una luciérnaga que brilla solo un instante, cada vida tiene su chispa única. Tu vida es única e irrepetible. No tiene precio. No se le puede poner un valor. Cada ser es único e irrepetible. Da igual si es un simple mosquito o un árbol milenario. Es un evento único que jamás volverá a suceder en la historia del universo. La existencia se torna así en rara y efímera. Por eso, honrar la vida significa reconocer el valor de cada ser, desde la pequeña hormiga hasta el poderoso elefante, y actuar con conciencia y cuidado. Ese es el verdadero valor de la vida.